Ahora, ¿qué ocurre? De estos procesos, para nosotros esto meterlo a la refrigeración, simplemente nos importan dos cosas. Nos importa el estado líquido y nos importa el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque nosotros en la refrigeración que vamos a estudiar, que es refrigeración por sistema de compresión en circuito cerrado, ojo, porque hay refrigeración con circuitos abiertos, pero bueno, en circuito cerrado, nosotros no tenemos que tener nada sólido, porque sabemos que el sólido me genera una obstrucción. Entonces, si yo tengo un circuito que está permanentemente recirculando y yo tengo algo sólido, se acaba el ciclo, porque hay una restricción, hay una obstrucción del paso y no hay refrigeración. La refrigeración por compresión en circuito cerrado tiene que ser permanentemente, tiene que estar circulando permanentemente. Entonces, el sólido yo me tengo que olvidar de eso. Entonces, yo saco el sólido y obviamente si saco el sólido, saco los procesos de llevar sólido a líquido y de líquido a sólido y saco también los procesos de llevar sólido a gaseoso y gaseoso a sólido. Entonces me quedó ahora mucho más simple. Dos estados de la materia y dos procesos. Y lo lindo de esto es que justamente los dos procesos me dan nombre a dos elementos clave que yo tengo en un sistema de refrigeración, que es el evaporador y el condensador. Porque justamente eso es lo que tenemos que aprender, que hay unos elementos dentro del sistema donde hay una evaporación y donde hay una condensación, donde el fluido refrigerante que yo tengo dentro de mi sistema pasa de gaseoso a líquido y pasa de líquido a gaseoso, sobre todo ¿por qué? Porque le robo calor o le agrego calor. Eso es la clave. Si nosotros entendemos esto y lo tenemos presente, ya empezamos a analizar desde otro punto de vista lo que son los procesos que ocurren dentro de un sistema de refrigeración. Refrigerante gaseoso, refrigerante líquido, dos procesos entre ellos y ahí lo que tengo es transferencia de calor, extracción o añadir calor. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un pedacito de hielo a menos 4 grados Celsius. ¿Bien? A menos 4. Yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando yo le empiezo a agregar calor a ese pedacito de hielo, vamos a hacerlo aquí, un cubito de hielo, vamos a hacer, que se está ahí derritiendo. Cuando yo le empiezo a agregar calor a eso, lo primero que va a hacer es que va a pasar de menos 4 a menos 3, porque le voy a aumentar la temperatura. Entonces eso es calor sensible, porque hubo cambio de temperatura. Yo le agregué un calor y lo pasé a menos 3, a menos 2, a menos 1 y a 0. Todo eso fue calor sensible, porque yo generé cambio de temperatura en el elemento. Ahora, cuando llega a 0, ¿qué va a pasar? Se va a mantener a 0, por más que yo le siga agregando calor, pero va a empezar a descongelarse, porque justamente llegó al punto donde cambia de estado. Entonces, se va a mantener a 0 grados, por más que yo le agregue calor, entonces ya no tengo cambio de temperatura, por eso ese calor deja de ser sensible y se convierte en calor latente, porque es el que comienza a derretirme ese cubito de hielo. Entonces, desde que se empieza a derretir hasta que termina, siguió manteniéndose en 0 grados, pero todo el calor que agregué es calor latente. Ahora, cuando se derritió por completo y se volvió agua, y yo lo sigo calentando, ahora el agua va a llegar a 1 grado, a 5, a 10. Entonces, otra vez, deja de tener cambio de estado porque el agua se va a mantener como agua, pero vuelve a tener cambio de temperatura. Entonces, volvió a ser calor sensible. Y así hasta que llega al punto de evaporación y ocurre lo mismo. Entonces, simple. Mientras varía la temperatura de un elemento, lo que le estamos agregando, lo que le estamos quitando es calor sensible, porque hay cambio de temperatura. Cuando llegó al punto donde se evapora, se condensa, se congela, es decir, donde cambia de estado, ya no agregamos calor sensible. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura, sino que hay cambio de estado. Entonces el calor que se agrega se llama calor latente.